Primero de nuestros invitados se trata del antropólogo y analista político Jorge Morelli, autor de una columna en el diario Expreso, en donde escriben habitualmente, así como en otras publicaciones, El Montonero, entre ellas, con un título provocador, sobre el cual le voy a pedir que nos explique: Festival de Inmadurez. Muy buenas noches y bienvenido a RPP, señor Jorge Morelli. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Bueno, en este artículo suyo que me ha impresionado mucho y que me ha hecho reflexionar, y para eso lee uno, ¿no? Usted remonta lejos, porque hace toda una, digamos, análisis de la historia del Perú, y uno está tentado cuando lo lee de creer que como antropólogo usted cree que nuestra historia, desde antes de la llegada de los españoles, está marcada por radicalismos que culminan siempre en el autoritarismo. ¿Esa es su visión de nuestra sociedad y de los riesgos que enfrentamos? No, en realidad pienso que la situación que enfrentamos hoy, la polarización, es producto de factores mucho más recientes, no de un proceso histórico largo, a pesar de que la historia pesa, ¿no? Pero creo que el asunto se remite a factores actuales. Lo primero es entender lo siguiente. Las elecciones del Perú hoy son mucho más de lo que parece. Son una batalla crucial por los recursos naturales de América del Sur y del Perú, de Bolivia, de Chile. Es decir, el cobre, el litio, el uranio, las tierras raras, para todo el resto del siglo XXI. Es indispensable para las potencias del mundo controlar estos recursos para conseguir el liderazgo tecnológico en todos los campos de la economía global. Los competidores en esta guerra son cuatro, en mi opinión: Estados Unidos y China, y sus dos socios respectivos, Rusia y Europa. China y Rusia compiten entre sí en un plano y colaboran en otro, y con Estados Unidos y Europa ocurre lo mismo. Son relaciones ambivalentes. Entonces, dado esto, hay que aterrizar en la situación nuestra. El sur del Perú, desde la presidencia de Evo Morales, ha sido objeto de ambiciones de todos estos grandes jugadores en la mesa de póker mundial. Los rusos tienen un contrato con Evo, o lo tenían, ahora se va seguramente a reactivar. Es un contrato con la empresa rusa de gas. Es una empresa estatal, se llama Gazprom. Es una empresa enorme. Están construyendo el famoso gasoducto de Nord Stream en el norte de Europa. Bueno, pero los rusos tienen con los bolivianos un arreglo para construir un gasoducto acá, entre los yacimientos de gas bolivianos y la costa del Pacífico, en el Perú. Si eso llegara a ocurrir, y a eso le dio su bendición Vizcarra, porque el proyecto remata en hilo, en Moquegua, y Vizcarra en Moquegua. De manera que si eso llegara a ocurrir, si este gasoducto llegara a existir, toda la energía del sur del Perú pasaría a depender de Bolivia, e indirectamente del gasoducto ruso. Esto es a lo que nos enfrentamos. Entonces hay que comprender una cosa: el socio de Evo es Moscú, no es China, no es Beijing. Más bien, da la impresión de que hay una creciente incomodidad y desazón de las mega empresas chinas en el Perú, en minas, en energía, en puertos, con el lenguaje
ambivalente de la nacionalización de los recursos de que habla el candidato Castillo y su socio Cerrón. Los chinos no juegan a la agresión política de La Habana, de Caracas, del Foro de Sao Paulo. Su apuesta, creo yo, es de largo plazo. Apunta a un liderazgo global en infraestructura, con la ruta de la seda, en comunicaciones, con el 5G de Huawei, y en la economía global, con la guerra monetaria del yuan como criptomoneda mundial. Pero el interés de China es que haya estabilidad política y seguridad jurídica en nuestro país. Tienen tantas inversiones acá que se ve mal a China teniendo interés en que hayan aquí cambios revolucionarios y ni siquiera constitucionales. Exactamente. China tiene muy poco que ver o nada con estos aventurerismos políticos cortoplacistas propios de Latinoamérica. Entonces, en ese contexto es que hay que entender la situación en que nos hallamos. Somos poseedores de recursos que el mundo quiere, necesita, y que son objeto de una competencia feroz entre estos grupos que he mencionado. Ahora, el Festival de la Inmadurez, que es el título provocador. Pero ¿por qué no nos reserva una explicación del título con más serenidad después de una breve pausa, Jorge Morelli? Sobre todo que el título está asociado con una conclusión que es la que me interesa que usted explique. Dice que el ciclo que nos atrapa de hace 2 siglos prepara nuevamente la recaída en el autoritarismo. Y usted dice que hay una amenaza autoritaria de los dos lados, de izquierda y derecha. Eso quisiera que nos explique en relación con su Festival de la Inmadurez. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con el antropólogo y analista político Jorge Morelli. Estamos conversando con el antropólogo y analista político Jorge Morelli, autor de un artículo en el diario Expreso, Festival de la Inmadurez, que nos advierte sobre el riesgo de que lo que estamos viviendo actualmente en el Perú como campaña electoral y como proceso desemboque en una nueva forma de autoritarismo. Explíquenos entonces ahora por qué escogió ese título, dónde ve usted las señales de la inmadurez y por qué teme usted que este festival concluya con una nueva versión del autoritarismo tradicionalmente recurrente en nuestro país. Eso es exactamente correcto. Mira, Fernando, hace ya unos 10 años que vengo escribiendo sobre lo que llamo la democracia de baja gobernabilidad, que es el caso peruano y de otros países latinoamericanos. Este es un círculo vicioso. La democracia de baja gobernabilidad es una en la cual necesitas mayoría parlamentaria para poder gobernar, y si no la tienes, no hay gobernabilidad. Es una situación precaria, inestable, frágil, que incuba crisis económicas. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la prosperidad ya pasó, entonces emerge en toda su dimensión en la superficie la democracia de baja gobernabilidad. Y cuando esta hace crisis, lo que ocurre es un desplazamiento, es una recaída en el autoritarismo, que desde luego tampoco es una solución. El autoritarismo incuba a su vez las condiciones para una transición a la democracia, pero esta resulta ser de nuevo una democracia de baja gobernabilidad. En esas condiciones estamos en un círculo vicioso, y ese círculo vicioso en el Perú tiene ya 200 años.
comenzó con el nacimiento mismo de la República. Hay una falla en la República, en el sistema de gobierno. Y esta falla tiene que ver con el equilibrio de poderes. No hay un buen equilibrio de poderes en el Perú, en la República del Perú. Nunca lo ha habido. Desde el principio se instaló no un equilibrio de poderes, sino una jerarquía de poderes. El Congreso se montó encima del Poder Ejecutivo desde el principio. Bolívar lo sabía y lo advirtió. Dijo que si quieres ser una república, debes darle poder al Ejecutivo, porque todo conspira contra él, porque el peso del Congreso, que representa al pueblo, es tan masivo que si no le das al Ejecutivo poderes equivalentes, no va a haber equilibrio. El Congreso se va a montar encima del Ejecutivo. Y eso fue lo que pasó. Nosotros elegimos ser una república y darle el poder al Congreso. Ahora, usted teme que haya una lucha entre dos autoritarismos diferentes, uno de izquierda y uno de derecha. ¿Por qué en los dos polos de nuestro espectro político aparece el autoritarismo como una fuerza que puede dominar a todas las otras? Porque la democracia de baja gobernabilidad es inestable y en consecuencia va a dar lugar al autoritarismo. Si este es de izquierda o de derecha, depende de las circunstancias y de la coyuntura política. Pero en general, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que ha pasado antes en la historia del Perú, cada vez que ha habido un golpe de Estado. Busca las causas del golpe de Estado en las fallas de la democracia anterior. Ahí es donde está. Entonces, lo que tenemos acá es que tendríamos que poder ser conscientes de esto para poder dar el salto cualitativo, dialéctico, si quieres, para emplear el lenguaje, a una democracia de verdad. Y otros. Pero ¿cómo se hace eso, doctor Morelli? ¿Cómo se hace ese salto cualitativo que, usando ese concepto de Hegel y Marx, usted llama salto dialéctico? Tú que has vivido en Francia, conoces bien cómo se hace eso en democracia. Algunos países lo han hecho, digamos, sobreviviendo guerras monstruosas, como Alemania o Japón. Pero hay un país europeo que logró hacerlo en democracia, es Francia. Lo hizo en 1958, cuando pasó de la Cuarta a la Quinta República y fundó un equilibrio de poderes funcional, que trabaja bien. No es perfecto, nada es perfecto, pero ciertamente nosotros deberíamos hacer algo equivalente. Pasar, digamos, de la Cuarta a la Quinta República, fundando un equilibrio de poderes real. Porque esto no se arregla, empeora. Algunos, por ejemplo, tienen la impresión de que, bueno, pues la democracia peruana es imperfecta, pero hay que darle tiempo, ya se irá mejorando sola. No, no va a mejorar sola. Aquí hay un problema de diseño. Y mientras no se corrija, no va a mejorar. De acuerdo. Muchas gracias por su presencia en RPP, Jorge Morelli. Muchas gracias por el artículo y lo seguiremos leyendo naturalmente para tener una inspiración de largo plazo. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a conversar ahora con una economista especializada en salud y políticas públicas. Ha hecho un doctorado, nada menos que en la Universidad de Harvard. Es directora ejecutiva